Bienvenidos al webinar sobre interfaz urbano-forestal y la necesidad de aprender a convivir con incendios. Mi nombre es Rodrigo López, soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y hoy tengo la labor de moderar esta actividad. Algunas indicaciones para esta actividad: por favor silencien sus micrófonos, apaguen las cámaras, las preguntas las pueden hacer en el chat y al final de la presentación serán respondidas. Sugerencias y comentarios al correo info@anapsi.cl. La agenda para esta actividad: la bienvenida, una introducción a ANAPSI, misión y visión, la presentación de la ponente en esta oportunidad, luego la conferencia, sesión de preguntas y clausura. Queremos agradecer a todos los que están conectados. Tenemos invitados que están registrados desde Australia, Colombia, Estados Unidos, Argentina, España, Portugal, Perú, Bélgica, México y Chile. Como visión de ANAPSI, queremos ser el referente nacional en la sociedad, en los diferentes ámbitos de la seguridad contra incendios, y como misión somos un equipo de profesionales y empresas que promueven e impulsan el mejoramiento del marco reglamentario y normativo chileno, la difusión del conocimiento sobre la protección contra incendios y las buenas prácticas y la especialización de la industria. Todo esto con el objetivo de aminorar las pérdidas originadas por los incendios. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales en diferentes partes del mundo. Estos eventos devastadores no solo presentan una amenaza para el medio ambiente y la biodiversidad, sino que también plantean desafíos significativos para la comunidad que viven en áreas urbanas cercanas a bosques y zonas forestales. Chile no ha sido la excepción. Los lamentables eventos que se vieron afectados en la zona centro-sur del país a principios de este año han sido uno de los más importantes por las dimensiones de su extensión, alrededor de unas 450.000 hectáreas. Algunas cifras de esta tragedia: 27 fallecidos, 2.180 heridos de diversa consideración, 5.569 damnificados, 4.078 casas siniestradas, 16.000 animales incinerados y pérdidas en cultivos particulares y activos forestales. En términos económicos se estiman pérdidas alrededor de 883 millones de dólares, y costos inherentes a la contaminación llegarían a los 2.275 millones de dólares. Estas cifras del Ministerio de Hacienda. Estamos muy contentos de contar para esta actividad con una profesional destacada en este campo. Es una profesional chilena radicada hace un tiempo en Sudáfrica. Es investigadora en la Unidad de Investigación de Ingeniería contra Incendios de la Universidad de Stellenbosch. Su doctorado se centró en investigaciones de incendios en asentamientos informales y recibió el premio Sheldon Thyssen Student Award en el año 2020 por su artículo Desarrollo de un marco para investigaciones de incendio en asentamientos informales. Ella tiene una maestría en Ingeniería de Seguridad contra Incendios de la Universidad de Kent. Sus principales áreas de investigación son los incendios en la interfaz urbano-forestal y los incendios en los campos de refugiados. La revista Fire Protection Engineering, en el último número del año 2020, la incluyó en un artículo donde presenta a investigadores emergentes y profesionales de la ingeniería contra incendios y los señala como caras del futuro. Natalia forma parte del equipo de protección contra incendios de la universidad, donde comparte con estudiantes y colaboradores de Sudáfrica, Etiopía, Nigeria, Namibia y Rusia. Hablar de incendios forestales en invierno está mal. Creemos que no. Estamos convencidos que para no repetir las emergencias que vivimos este verano, se debe preparar un plan de trabajo para el próximo incendio que se nos viene. Damos la bienvenida a Natalia con su exposición Interfaz urbano-forestal y la necesidad de aprender a convivir con los incendios. Natalia, por favor. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto, Natalia.
Ya, súper. Bueno, gracias por la presentación, Rodrigo. Bueno, como contaba, yo me especializo, o mi área de investigación son incendios, incendios reales. Yo trato de investigarlo de una forma holística para tratar de aprender de ellos. Y bueno, hoy día me voy a estar enfocando en la interfaz urbano-forestal y por qué en realidad necesitamos aprender de ellos para poder convivir, porque están en aumento y parece que no se van a ir. Los contenidos de hoy, vamos a partir con una pequeña introducción, después entender qué es la interfaz urbano-forestal, después qué es un incendio en la interfaz urbano-forestal, vamos a ver qué factores influencian estos incendios, después vamos a hablar un poquito de cómo se queman, cuáles son los procesos que ocurren, identificar vulnerabilidades en estructuras. Vamos a cerrar con un caso de estudio que es un caso de un incendio que ocurrió en Sudáfrica y finalizar con unas recomendaciones. Bueno, vi este artículo en el National Geographic la semana pasada y dice que los cielos naranjos son el futuro y que nosotros debemos prepararnos. Y esto salió a propósito de los incendios que estaban ocurriendo en ese momento y que me parece que todavía están ocurriendo en Canadá. Y esta foto no es de Canadá, es de Nueva York. Entonces podemos ver que a pesar de que el incendio ocurre en un lugar, influencian otros lugares que pueden estar mucho más lejanos. Y es algo que se está viendo, o sea, tan recurrentemente ahora que en realidad es necesario que los entendamos y que veamos qué podemos hacer. Ok, entonces primero, ¿qué es la interfaz urbano-forestal? Es el área donde se mezcla terreno forestal con el desarrollo humano, y ese desarrollo humano puede incluir casas, infraestructura como líneas eléctricas, hospitales, colegios, etc. En Estados Unidos hay una definición que dice que para que sea una interfaz urbano-forestal, al menos tiene que haber una estructura por 16 hectáreas. También hay requerimientos de vegetación, por ejemplo, al menos un 50% del área tiene que ser de vegetación, o menos si es que estamos dentro de una zona buffer que le llaman, de 2,4 kilómetros, de un área densamente vegetada. Pero estas definiciones cambian de país en país y en realidad también dependen del análisis que estamos haciendo, pero es un poco como para contextualizar. Y la imagen que vemos en el fondo correspondería a una interfaz urbano-forestal donde vemos mucha vegetación y estructuras, casas ahí en el área. Bueno, y un incendio forestal, en la interfaz urbano-forestal se ve así, ¿cierto? Parte como un incendio forestal, que luego se propaga y llega a estas áreas donde hay desarrollo urbano. En general son críticos por eso. Hemos visto, yo creo que ya estamos acostumbrados a ver estas imágenes de gente evacuando cuando ya es un poco tarde. Vemos que las condiciones son críticas, hay mucho humo, podemos ver las llamas muy cerca de la gente, y en realidad llegar a este extremo es complicado, porque crea una condición muy peligrosa, ¿cierto? Entonces, no solo tenemos que prevenir o tratar de prepararnos, también saber cómo responder. Y bueno, me gustaría hacer como un pequeño paréntesis, y cuando pensamos en los incendios, en este tipo de incendios, ver a qué se deben. Y este es un análisis que hizo la CONAF entre el 2003 y el 2016, y si empezamos a ver las causas de los incendios, tenemos fuego por transeúnte, vandalismo, niños jugando con fuego, pirómano, bueno, desconocido, atentado incendiario, quema de basura, y así. Entonces vemos que en realidad la mayoría de estos incidentes son causados por personas, ya sea accidental o intencionalmente, y que solo un 0,3% son causas naturales, porque a veces uno dice, puede ser un rayo o alguna otra condición que causó la ignición, y sí, puede ser, pero en general es la gente. Oh. Bueno, y aquí tengo, está un poquito desactualizado porque no la actualicé ahora, pero tenemos algunos incendios que han ocurrido en distintas partes del mundo. Bueno, tenemos el de Valparaíso en Chile, que fue bien importante.
el de Naisda en Sudáfrica, que es el que yo voy a presentar al final. Tenemos el Camp Fire en California, que fue, no sé, uno de los más grandes incendios que se ha visto en la historia. Y lo que podemos ver de los distintos incendios es que hay un gran número de fatalidades y heridos, usualmente. También muchas estructuras que se ven afectadas, ya sean casas o infraestructura crítica. La evacuación de personas y también la evacuación de animales. Y también un área quemada, ¿cierto? Y un gran costo. Y tengo aquí como marcado con verde el área quemada porque en realidad eso no debiera reflejar qué tan malo, por así decirlo, fue el incendio. Porque hay que entender que hay vegetación que necesita ser quemada. Que hay regímenes de incendio que cierta vegetación necesita ser quemada cada 10 años y que si eso no sucede, aumenta el riesgo. Y eso es lo que ha ido pasando un poco en este tiempo. Entonces, quiero dejar la idea ahí de que en realidad debiéramos enfocarnos en las pérdidas en cuanto a las fatalidades, al número de estructura, evacuaciones, costo. Costo medioambiental sí, pero al área quemada no tanto. Y bueno, ¿qué factores influencian un incendio forestal? Muy básico, tenemos el triángulo del fuego, que me imagino que la mayoría está familiarizado con ello. Tenemos ignición, y las fuentes de ignición, como ya lo vimos, en general son las personas, aunque también podríamos tener fuentes de ignición naturales. Tenemos el combustible, que es la vegetación, toda la vegetación que está disponible, y el oxígeno, y como estamos trabajando al aire libre, hay oxígeno disponible, todo el que queramos. Pero después hay otros componentes que afectan cómo se comportan los incendios forestales. Y tenemos, por ejemplo, el combustible de nuevo, pero esto es en cuanto al tipo de combustible. Después tenemos el clima, las condiciones climáticas, y la topografía. Y ahora vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos. Entonces, si pensamos en el combustible, las cosas que influencian cómo se va a quemar son, por ejemplo, el tamaño y la forma. Tenemos combustibles finos, que en general se queman rápido, pero también se extinguen rápido. Y tenemos combustibles gruesos que tardan un poco más en encenderse, pero después se queman por mucho más tiempo. La combinación de esto es complicada porque si tenemos combustible fino a nivel de suelo, puede ayudar con la propagación a otros combustibles más gruesos que pueden estar a continuación, así como le dicen, como combustibles de escalera. También tenemos la distribución. Si están repartidos, si están no muy juntos, favorece a que sea un incendio como que se pueda controlar mejor, porque la tasa de propagación no es tan alta, mientras que si tenemos un bosque denso, en realidad es muy fácil para que el fuego se propague. El contenido de humedad también es importante, y la composición química, ya que hay vegetación que tiene, por ejemplo, más aceite que otras, por lo tanto, va a quemarse más rápido o más fácilmente. Este es un video que muestra lo fácil que se queman los combustibles finos. Entonces aquí tenemos unas cositas de pino y unas hojas de eucalipto. Y lo que tenemos acá es un pedazo de metal que estamos calentando para simular como si fuera una pavesa o una brasa que viene del incendio. Ahí podemos ver que de inmediato, o sea, no se demoró nada en encender. ¿Okay? Y eso es el principal problema, porque esta vegetación, este combustible no solo es fino, por lo tanto es fácil de encenderse, sino que también usualmente está seco. ¿Okay? Después tenemos factores que influencian un incendio forestal: el clima, las condiciones climáticas. Y este video que voy a poner acá, muestra acá, tiene la hora y va mostrando también las condiciones climáticas a esas respectivas horas. Y podemos ver cómo el incendio cambia de acuerdo a esto. ¿Ok? Partió en la mañana a las 8, la temperatura 18, humedad 88, bien, el viento 13 kilómetros, y vemos que está relativamente controlado. 3 horas después, una pluma de humo grande, vemos que la temperatura sube un poco, la humedad baja, y ya después empezamos a ver más y más humo, también se empieza a ver turbulencia, y ya estamos todavía a las 11:15.
Ya, claro, aquí ya claramente se ve más turbulencia. Y bueno, y esto en realidad, este incendio, las condiciones climáticas cambiaron hasta que se propagó y se salió de control. Y las condiciones que influyen son la temperatura, el viento en cuanto a velocidad y en cuanto a dirección, la humedad relativa, las precipitaciones. Y en general estos son los parámetros que se tienen en cuenta para calcular el índice de probabilidad de ignición, que me imagino que lo han visto cuando tenemos días en que es una probabilidad alta y que recomiendan, por ejemplo, no hacer asado o no hacer ciertas actividades que pudieran ser un poco más riesgosas. Después tenemos las condiciones topográficas, que además de influir en cómo el incendio se va a mover, por ejemplo, cómo se mueve ah, en un valle, o también influyen otras cosas, por ejemplo, la exposición. Y cuando hablo de exposición es, por ejemplo, si la cara de la montaña está hacia el norte o hacia el sur. Por ejemplo, si está hacia el norte, va a recibir más rayos del sol, por lo tanto, la vegetación va a estar más seca. Caso contrario pasaría si está mirando hacia el sur. Y cuando hablamos de la pendiente, es por ejemplo si el incendio se propaga hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como el incendio tiene una alta temperatura es un fenómeno que va hacia arriba debido a la... Y perdón, no me acuerdo de la palabra en español, voy en sí. Es más fácil para él propagarse hacia arriba que hacia abajo. Por lo tanto, eso también va a influir en cómo el incendio se propaga. Y, eh, y bueno, entonces ahora, ¿qué pasa cuando un combustible es expuesto a altas temperaturas? Lo que pasa es, bueno, después de que se seca, comienza un proceso de degradación térmica que se llama pirólisis. Y cuando tenemos biomasa que es expuesta a altas temperaturas, la degradación térmica hace que se produzcan gases de pirólisis y carbón. Cuando el oxígeno se oxida con el gas de la pirólisis, tenemos una combustión con llamas, que es la que estamos acostumbrados a ver acá. Mientras que si el carbón se oxida con el oxígeno, tenemos una combustión latente, que es como cuando se producen brasas. Y esos son los dos fenómenos que nosotros vemos en los incendios forestales. Y en general, podríamos decir que estos son los más peligrosos porque se propagan más rápido, pero la combustión latente también es muy peligrosa porque puede durar meses, mucho tiempo, y pasa desapercibida hasta que de repente, ¡pum!, se dan las condiciones propicias y pasa a combustión con llamas. Así que en realidad debiéramos tener en cuenta las dos. Y bueno, un poquito de números. Si vemos acá, esto es de Fuente la CONAF, entre, bueno, distintos años, ¿cierto? Y vemos que el número de incendios sí ha ido aumentando. Pero en general, en la última década, lo que pasó es que las hectáreas quemadas aumentó mucho. Si vemos acá, que en general se mantuvo, aquí fue a la baja incluso, el número de hectáreas quemadas. Y acá si nos fijamos en California también, lo que está creciendo dramáticamente es el número de hectáreas quemadas. Y bueno, y esto se debe a varios factores, que son, por ejemplo, los que vamos a ver acá. ¿Está relacionado con el cambio climático? Sí, ya que tenemos altas temperaturas, sequía, baja humedad, también sean fuertes vientos, que todo esto facilita a la ignición, la tasa de propagación de los incendios, y en general que antes habían temporadas de incendio, por ejemplo el verano, pero ahora hay lugares en que todo el año es temporada de incendio. Y el otro factor que es muy importante es el cambio en el uso de tierra. Ahora hay más gente viviendo en áreas forestales, ya sea porque les gusta más, porque es más barato, porque les gusta porque hay mucha gente también que no pueden vivir todas las ciudades. Y lo otro que hay más son especies invasivas. Y bueno, como ya vimos antes, que la gente son las mayores causas de las mayores fuentes de ignición en este tipo de incendios, ahora más aún porque hay más gente viviendo aquí.
También, por ejemplo, la respuesta hacia los incendios es distinta. Si nosotros tenemos un incendio forestal que no está afectando ninguna vivienda o ninguna estructura, en general, el enfoque que se tomaría sería dejarlo quemar. Mientras que ahora, como hay gente viviendo ahí, tenemos que ir y extinguirlo. Y quizás eso suena bien porque decimos ya, extinguimos el incendio, ya no se está quemando más vegetación. Pero como dije antes, hay vegetación que necesita ser quemada y ahora, como no es quemada, se acumula. Y cada vez hay más y más combustible disponible para quemar. Y bueno, las especies invasivas también aumentan la tasa de propagación, ya que en general son más inflamables que las otras, y imponen nuevos regímenes de incendio en cuanto a frecuencia e intensidad. Y a esto es como lo que me refiero yo. Por ejemplo, aquí, el gráfico en azul corresponde a área quemada, y el otro en naranjo corresponde al número de incendios. Entonces, si vemos acá, antes había más incendios, pero menos área quemada. En cambio, aquí hay mucho menos incendios y mucha más área quemada. Y estas fotos claramente representan y muestran lo que ha pasado en el último tiempo. Como nos hemos vuelto tan buenos en extinguir incendios forestales, no dejamos que el bosque se autorregule en términos de cantidad de combustible, y esto es lo que ha pasado en el último año, en los últimos años. ¿Okay? Bueno, y ahora pasamos a cómo se queman las estructuras. Entonces tenemos una propagación a través de la vegetación continua, por ejemplo, como lo que pasa en este video. Si vemos aquí, acá abajo, tenemos pues claramente ya se quemó toda la vegetación y llegó hasta la primera línea de casa. Por lo tanto, es evidente que esa fue la forma en que el incendio llegó a esas viviendas. ¿Okay? A través de vegetación continua o combustible continuo. También tenemos la propagación a través de radiación o pavesa. Y esto es cuando el incendio se propaga a una distancia considerable, sin haber combustible que una ambas áreas. Entonces este video nos va a mostrar, por ejemplo, eso. Aquí yo marqué las líneas de la calle como para que se tengan en referencia. Entonces esta es una calle que podría actuar como cortafuego, y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces el incendio se está acercando desde la derecha, y ahora empezamos a ver estas pavesas llegando hacia el otro lado, cruzando. Bueno, hasta que eventualmente estas pavesas empiezan incendios secundarios al otro lado de la calle. Este video muestra, y por lo que se ve aquí tampoco podemos saber exactamente cuánta fue la distancia que volaron estas pavesas, pero en general pueden volar mucho. Va a depender del tipo de combustible y de las características del viento en el momento del incendio. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo sabemos que fueron pavesas las que causaron la ignición de las casas? Por ejemplo, cuando tenemos cosas así, que en general la vegetación sigue ahí, pero las casas ya no. ¿Okay? Entonces aquí claramente el incendio no se propagó a través de la vegetación, sino que de otra forma. Y cuando digo de otra forma, creo que es súper importante. A no ser de que tengamos el testimonio de alguien que diga, esta casa se quemó así y esto fue lo que yo vi, es imposible entender 100% cómo fue que se quemó una estructura. ¿Okay? Así que todo esto es como más un análisis, lo que nosotros pensamos que puede ser, pero para saberlo 100% es muy complicado. Y bueno, después de estructura, que es cuando ya el incendio llega a un área desarrollada y se empieza a propagar. Y quizás podríamos pensar por qué en áreas, no sé, como más urbanas, no vemos tanta propagación de estructura. Quizás también depende del material, quizás los materiales que se usan en estas interfaces son más combustibles que las que usamos en las ciudades, entonces eso también puede afectar, aunque en general el número de igniciones de estructura es alrededor del 10% del número de viviendas dañadas, mientras que la propagación por pavesa es alrededor del 60%. Bueno, y estos tipos de incendios tienen claramente muchos desafíos. Están los altos costos asociados que se ven en términos de fatalidades y heridos, en las propiedades que se ven afectadas, las casas que, por ejemplo, dejan mucha gente sin vivienda por mucho tiempo,
Tenemos infraestructura crítica, por ejemplo, esta es una biblioteca que se quemó, que, bueno, se perdieron los libros y mucha información muy valiosa. Pero, por ejemplo, si un hospital se ve afectado, también va a afectar a la comunidad por largo plazo. Tenemos efectos a largo plazo en salud, ya sea por el humo que la gente está inhalando, o también el tema mental de verse expuesto a estos incendios. Y aquí quisiera comentar una cosa. Cuando nosotros tenemos un incendio forestal, el humo que se produce no es tan malo como cuando llega a la ciudad y empezamos a quemar de todo. O sea, empezamos a quemar los muebles de las casas, que ahora principalmente están hechos de plástico, o sea, petróleo. Empezamos a quemar autos. Entonces el humo que se produce cuando llegamos a esta área son muy, muy tóxicos. Tenemos el medio ambiente, una por el humo, dos por la contaminación del suelo y también la contaminación de agua. Y por otro lado, el suelo se produce una erosión, que muchas veces lleva a que después de estos tipos de incendios hay, se me olvidó la palabra, perdón, floodings. Bueno, si alguien después me puede acordar cómo se dice floodings en español, pero que produce que la tierra no absorba el agua. Entonces se produce una erosión que después causa muchos otros problemas. Y costos indirectos como la cancelación de vuelos, colegios cerrados, cosas así. Y el desafío es pasar de una respuesta reactiva a una proactiva. En primer lugar, el manejo de combustible. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos con quemas, generalmente con quemas controladas. Y este tema es un poco complicado, a mucha gente no le gusta, pero según mi punto de vista es la forma de hacerlo. Hay que estar más abierto a ello. A veces la gente dice no me gusta porque quema la naturaleza, pero como dije, o la vegetación, como dije anteriormente, hay vegetación que necesita ser quemada. Por otro lado, que produce humo, sí, pero este humo que estamos produciendo es mucho más controlado, es un humo que si alguien es asmático puede irse a otro lugar por un par de horas, volver y ya va a estar solucionado, mientras que un incendio forestal esa no va a ser no va a ser el caso. Entonces es un poco arriesgado, pero creo que hay que abrir la mente a eso. Tenemos que tener plan de evacuación considerando múltiples escenarios. Y con esto me refiero que, en general, en estos incendios, hay rutas que se cierran, ya sea porque el incendio las ataca o porque los bomberos están tratando de acceder por ellas. Hay poca visibilidad. También la gente a veces no quiere evacuar. Entonces, si nosotros creamos un plan de evacuación que considera que todas las rutas van a estar disponibles y que toda la gente va a evacuar cuando nosotros les digamos, eso es completamente una situación que no va a pasar, no es realista. La creación de espacios defendibles, y que en unas diapositivas más vamos a ver un poquito más de eso, pero proteger nuestras casas, entender cuáles son las partes más riesgosas y ver cómo podemos hacer un espacio mejor en nuestra casa. Pero también pensar en términos de comunidad y no solo de hogares individuales, porque no basta con que una casa esté protegida. Si toda la comunidad se está viendo afectada, yo creo que una casa no va a ser el impacto. Entonces, tenemos que pensar en temas de evacuación, de manejo de combustible, todo como una comunidad. Bueno, el desafío durante el incendio, los incendios secundarios, como los que vimos en el video, en realidad cuando hay condiciones extremas es lo peor. Creo, es muy difícil poder controlar un incendio cuando tenemos incendios secundarios que están empezando a 3 kilómetros de distancia y son múltiples, o sea, es imposible poder responder frente a ese tipo de incendios. Las comunicaciones. Como son eventos tan grandes, puede que haya mucha gente a cargo, gente que no tiene la información de todas partes, entonces entre autoridades, bomberos y también a la comunidad es muy complicado. Y acá quiero detenerme un poquito con esto que dice mito del pánico. Hay muchas veces, en general, en que vemos en los diarios o que sale alguien hablando por las noticias y dice, no, es que la comunidad entró en pánico, esta persona entró en pánico cuando hubo un incendio. Y hay mucha investigación con respecto al comportamiento humano en incendios y en general en emergencias, y se ha demostrado que esto no existe. ¿Okay? Si alguien dice que la gente entró en pánico porque la gente estaba llorando, o porque la gente estaba corriendo, o porque la gente estaba asustada, ¿qué es lo que esperan que haga alguien en una situación así? O sea, entrar en pánico es tener como una reacción irracional. Por ejemplo, si yo veo un incendio y no hago nada,
me quedo congelada. Eso sería entrar en pánico. Pero eso no es lo que la gente hace. En general la gente responde tranquilamente dentro de todo, empieza a tomar decisiones que tienen lógica, por lo menos con la información que ellos tienen disponible. Entonces, si nosotros seguimos fomentando el mito de que la gente entra en pánico, lo que pasa es que las autoridades no quieren comunicar, no quieren informar a la población. ¿Por qué? Porque va a quedar un caos. Entonces tenemos como, resguardamos alguna información para que la gente no se preocupe tanto, y al final la gente, si no está propiamente informada, no puede hacer las mejores decisiones. Bueno, y ahora vamos a tratar de mostrar todo lo que hablé antes en este caso de estudio. Los días de los incendios, estas fueron las condiciones climáticas. Tenemos más de 65 kilómetros por hora, 30 grados Celsius, más de 30 grados, menos de 20% de humedad. Además, esta área había sufrido una gran sequía entre abril y julio del 2017, que fue cuando ocurrió en junio ocurrió el incendio. Aquí tenemos la línea del tiempo. Entonces, hubieron 3 incendios. Tenemos acá el naranjo en la esquina superior, después tenemos aquí al medio el azul, y tenemos el rosado acá a la derecha. Esos 3 incendios ocurrieron simultáneamente, lo que claramente complicó la situación, y bueno, afectaron una gran área. Es decir, nos enfocamos en la mañana, vemos que el incendio se estaba propagando hacia la derecha, ¿okay? Hacia el este, porque esa era la dirección del viento. Y si nos enfocamos aquí en esta parte, vemos que hubo un salto de 2,8 kilómetros. Y lo que pasa aquí es bien interesante. A través de imágenes satelitales se pudo descubrir que aquí donde están las flechas amarillas fueron puntos donde hubo un intento de ignición, por así decirlo. Esa vegetación se secó y corresponden a puntos donde cayeron pavesas, pero debido a que este era un bosque indígena que tiene condiciones muy buenas de humedad y poca flamabilidad, esos incendios no se propagaron. Mientras que acá en la flecha rosada, cuando una pavesa llegó ahí, aquí había una plantación de pino, los que prendió rápidamente y el incendio se siguió propagando. Entonces aquí es una de las hallazgos de esta investigación, es que en este incendio las pavesas volaron 2,8 kilómetros y produjeron incendios secundarios. Después el incendio se sigue propagando y vemos acá en el círculo rosado abajo que saltó como una desembocadura aquí al mar de 800 metros, otro salto grande. Y si nos fijamos en el área acá de la derecha, en la esquina inferior, vemos que hay un área que en realidad como que, no sé, es como extraño porque no se vio afectada. Y si hacemos un zoom, podemos ver que esta comunidad en realidad tiene como algo distinto a las otras. Y es que en realidad se ve poca vegetación, se ve que hay un manejo del combustible, que algo se hizo aquí en esta comunidad. Y claro, esta comunidad es parte de un programa que se llama Firewise, que es donde les enseñan a cómo convivir en la interfaz urbano-forestal y qué medidas tienen que tomar, y también por eso se cree que esta comunidad fue tan, bueno, en realidad casi que ninguna casa se ve afectada. Estos circulitos rojos son casas afectadas, y vemos, claro, 2 ahí, pero nada más. El día después, el 8, el viento cambió de dirección y hizo que el incendio se empezara a propagar hacia el oeste. Entonces, esta situación creó una problemática con el tema de la evacuación. Lo que pasó aquí, en específico, en esta área, es que la gente que estaba aquí, en esta zona, primero cuando el incendio se estaba propagando hacia el este, trató de evacuar, pero las calles estaban cortadas. Entonces empezaron a evacuar por esta playa de 5 kilómetros y llegaron hacia el otro lado. Bueno, justamente en esta área había un hogar de ancianos, entonces en realidad la evacuación fue bien complicada. Hubo voluntarios que trajeron sus 4x4 y estuvieron cruzando gente toda la noche. Pero después, cuando ya estaban en este lugar seguro y el incendio empezó a propagarse hacia el otro lado, tuvieron que volver a evacuar por la misma playa hacia el otro lado. Entonces, cuando
me refiero yo a crear planes de evacuación que sean realistas y que no solo consideren las mejores condiciones. Esto es lo que puede pasar en una evacuación en este tipo de áreas. Para identificar las vulnerabilidades en temas de materiales de construcción, analizamos diferentes áreas y vimos, ok, en esta área, ¿cuántas casas fueron construidas con ladrillo y cuántas de esas sufrieron daño o fueron destruidas o sufrieron un daño mayor? Entonces encontramos que principalmente los materiales de construcción que fueron más vulnerables fueron la madera, cuando fueron usadas en la pared, la paja en los techos y las tejas también. Y acá también las tejas. Bueno, en Sudáfrica es típica ver construcción de casas con paja. Y vemos aquí como, por ejemplo, las pavesas llegan a las estructuras y comienzan a crear puntos de ignición. Entonces, generalmente, áreas, por ejemplo, como escaleras, decks, o las puertas que están hechas de madera, vemos cómo se empieza a propagar. Y aquí hay una foto de un incendio de una casa con techo de paja que también muy, muy vulnerable. Y bueno, cuando estamos investigando incendios reales, en general lo hacemos para identificar vulnerabilidades. Si nosotros vemos una casa que no está quemada, no podemos decir, significa que esta es una construcción buena. En cambio, si vemos una casa que sufrió daño, podemos entender cómo fue. Pero también tenemos que considerar, por ejemplo, la intensidad del fuego en esa ubicación y en el momento en que la casa fue dañada. Las condiciones climáticas, si hubieron actividades de extinción, ya sea por parte de los bomberos o por parte de los residentes, y también el tema de que si había una limpieza de combustibles muertos o no, ya que claramente esto puede facilitar un incendio, ya sea mediante las canaletas o acumulación de combustible muerto alrededor de la casa. Y estas son recomendaciones que entrega la CONAF, que idealmente nosotros tomamos como referencia la casa y de ahí creamos zonas con distancias de 1 a 2 metros, en donde tenemos que preocuparnos de la limpieza de los techos, de las canaletas, de que la construcción sea con materiales resistentes al fuego. Después del área 2 ya hay que empezar a ver la vegetación. Podemos tener vegetación, pero no tanta. También enfocarnos en la eliminación de combustibles muertos. Y ya finalmente podemos tener vegetación, pero tratar de eliminar los combustibles de escalera, de modo que si tenemos un árbol alto, tratar de tener libre alrededor, no con arbustos que faciliten la propagación del incendio, y también enfocarnos en las áreas de acceso, ya sea para que los bomberos puedan entrar a extinguir de ser necesario, o también para que las personas puedan evacuar de ser necesario. Y aquí esta foto claramente muestra el impacto que pueden tener estas medidas. Vemos que todo alrededor está quemado y estas casas están ahí. Todavía no me atrevería a decir sin ningún daño, pero todavía hay por lo menos. Y bueno, para concluir, vimos que el número de incendios en la interfaz urbano-forestal está aumentando debido al cambio climático y al cambio de uso de terreno. También, y por favor aquí hacer hincapié, no todos los incendios son malos. A veces necesitamos incendios para controlar otros incendios. No debiéramos medir el impacto en términos de área afectada. Y a pesar de que hay muchos factores que no podemos controlar, podemos tomar medidas para minimizar el impacto de los incendios en la interfaz urbano-forestal. Y tenemos que pasar de una respuesta reactiva a una proactiva, pensar en términos de comunidad y no solo de hogares individuales. El manejo de combustible, el plan de evacuación y las comunicaciones deben ser pensados en términos de comunidad. Y el análisis de eventos reales puede proveer información crítica para entender cómo mejorar nuestra respuesta. Y son muy, muy útiles para identificar potenciales vulnerabilidades. Y esa fue mi presentación. Gracias, Natalia. Cristóbal, yo sé que hay algunas preguntas en el chat o te llegaron directo, así que si me puedes ayudar con eso. Ya, bueno, invitarlos a todos a poner sus preguntas en el chat y para que podamos dar lectura. Aquí hay una primera pregunta que dice, considerando que las pavesas pueden volar largas distancias, ¿qué sentido tienen los cortafuegos?
Eh, Creo que una de las cosas más desilusionantes de darse cuenta que las pavesas pueden volar grandes distancias es eso, que nos damos cuenta de lo poco que podemos hacer en el momento de la respuesta. Pero no hay que pensar que los cortafuegos solamente sirven para eso, o sea, no vamos a crear un cortafuego de 3 kilómetros, ¿cierto? Pero sí, los cortafuegos dan oportunidad a que los bomberos puedan ubicarse ahí, estar en un área protegida y poder combatir el incendio. También, claramente, aunque no detienen la propagación del incendio por completo, sí disminuyen las tasas de propagación, por lo tanto, ayuda a poder también mejorar un poquito la respuesta. Así que hay cosas que se pueden hacer y todavía sirven, o sea, al darnos cuenta que esto sucede en la idea, no es que decir, entonces no hagamos nada, no, los cortafuegos son inútiles, no, sino que darnos cuenta de la realidad y ver qué alternativas tenemos. Ahí estando. Marcial Zúñiga acaba de hacer una pregunta. Voy a tratar de leerla de la forma correcta. Y si se crea un cambio en las condiciones climáticas, ¿cómo afecta? No, como efecto del incendio forestal. Sí. Sí. Bueno, depende de qué incendio forestal. Y son condiciones climáticas localizadas. En general, cuando estamos investigando incendios reales, nosotros lo que usamos o lo que la información que tenemos disponible es la información de una estación meteorológica que está cerca, ¿cierto? Entonces, en general, no es muy representativa de lo que está pasando ahí. Pero cuando hablamos con bomberos que han estado ahí en el incidente o cuando hay grabaciones del incendio real, nos damos cuenta de cómo el incendio, y bueno, estamos trabajando con un gas caliente, tenemos cambios en el tema de temperaturas que crean cambios en la presión, por lo tanto se empieza a crear turbulencia y sí, dependiendo de la intensidad del incendio, sí se pueden crear condiciones climáticas a causa del incendio. Gracias. Mira, Rodrigo Aravena nos hace otra consulta junto con agradecer la presentación. Respecto a las quemas controladas que tú mencionas, si conoces alguna de las limitaciones o regulaciones sobre ellas en términos de emisiones o similares. No sé. Sí sé que hay limitaciones en términos de condiciones climáticas que hay que tener, que hay como lo que se le llama la ventana, en donde es lo suficientemente caluroso para que el incendio se pueda propagar, pero no tan caluroso ni tanto viento para que se vaya a salir fuera de control, y en realidad como las condiciones climáticas uno nunca sabe, crea un cierto nivel de incertidumbre y de riesgo. En cuanto a las emisiones, no sé, pero sí, vuelvo a mencionar, las emisiones que se producen por la quema de un árbol es mucho mejor a la que vamos a tener si es que este incendio forestal llega a un área urbana. Vamos a tener plástico, ruedas de autos, combustible, todo esto va a generar un ambiente mucho más tóxico, mucho menos controlado, que probablemente va a durar días y que va a ser de tal magnitud que se va a poder propagar, como lo que mostré en la foto al principio, desde Canadá hasta Nueva York. De los cielos naranjas. Mira, Ernesto nos hace una pregunta. Es que quizá Natalia lleva mucho tiempo afuera, quizá no sé el grado de cercanía con lo que ocurre acá o lo que ocurre afuera, porque agradece la presentación y me pregunta si existe normativa o va a existir normativa para este tipo de incendio. Bueno, sí, yo llevo mucho tiempo afuera, pero también trabajé harto tiempo acá con los códigos chilenos y también me di cuenta de que no hay muchos códigos chilenos, que en general son un extracto o tratar de aplicar la NFPA en lo que se pueda aplicar, ¿cierto? Aquí me voy a pegar una quebrada. Yo fui a la NFPA la semana pasada y estuvimos hablando sobre este tema con la persona que está encargada de la NFPA a nivel federal en Estados Unidos, de ver qué se hace, porque en realidad se está saliendo fuera de control. Allá también es un tema que uno pensaría, wow, en Estados Unidos debe ser
quizás distinto, pero no es así. A pesar de que tienen definiciones de lo que es la interfaz urbano-forestal, no hay regulaciones que digan, los edificios que están aquí tienen que cumplir ciertas condiciones. Los que ponen ahí un poco de presión son las aseguradoras, porque ya se están dando cuenta que casas que están construidas en estos lugares son mucho más riesgosas, entonces están pidiendo más requerimientos o están aumentando las primas de seguro. Pero en cuanto a regulación, que yo sepa, aquí no hay, en Sudáfrica no hay, y en Estados Unidos recién está empezando. Hay como guías y prácticas como que podrían ser beneficiosas, como por ejemplo lo que mostramos ahí de la CONAF. La NFPA también tiene unas sugerencias con respecto a eso. Pero si lo pensamos, está hablando solamente a nivel de una estructura, de lo que uno puede hacer como residente de una casa, y no en términos de comunidad, que es lo que se necesita. Bueno, sí, existen normas, pero claro, esas normas no pasan a ser obligatorias o no hay algo sistemático que no las No, ponga en un contexto y las implemente. no. Andrés Santis plantea sobre el título de la presentación, que dice, esta situación, que ponen una pregunta y se me corre la otra. Espérame, se me corre la pregunta de Andrés. Y respecto al título, sugiere que esta situación es algo finalmente inevitable a la hora de establecer recursos para enfrentar los incendios. ¿Qué porcentaje de recursos debiera gastarse o destinarse en prevención, combate, medidas pasivas, ejemplo, cortafuegos, mecanismos de evacuación, en parte iguales, o los recursos debieran enfocarse en algún ámbito en particular, en tu opinión? Bueno, cuando dice se considera inevitable, yo creo que sí. Como dije antes, el tema de todo el combustible que está disponible, de tener más gente en estas áreas, de verdad hace que sea algo inevitable. Y lo hemos visto en los últimos años. O sea, California lleva ¿cuántos años con estos incendios? Tiene mucho más recursos de lo que vamos a tener aquí y sigue pasando. Y hay mucha gente que está investigando también qué está pasando ahí. Y sinceramente no es algo que tenga una solución así, hagamos esto. No, son muchas cosas que tienen que pasar. Entonces yo creo que la situación va a ser mala y se va a volver peor hasta que se vuelva un poco mejor. ¿Qué recursos debieran destinarse? Ahí está difícil porque en general hay pocos recursos, ¿cierto? Y creo que todos los que trabajamos en incendios sabemos que cuando el incendio está, mucha atención, toda la gente diciendo sí, vamos a hacer esto, pero ya 2 semanas después hay otro problema y en general se olvida. Para mí, con respecto a las fuentes de ignición, por ejemplo, no hay mucho que se pueda hacer. Sinceramente no. En prevención, claro, el tema de crear estas áreas defensibles, de hacer los cortafuegos, sinceramente, son importantes, de tener estas quemas, pero estas quemas necesitan también el apoyo de la comunidad y el apoyo de las autoridades. Como dije antes, son actividades que son riesgosas. Y, por ejemplo, a veces, bueno, lo que yo he visto allá en Sudáfrica o lo que he escuchado de Estados Unidos, es que si salen mal, cortan cabezas. Entonces es como, ¿quién va a querer hacerlo si es una actividad tan riesgosa, no solo para lo que pueda suceder, sino también como para tu futuro como profesional? Por ejemplo, acá dice medidas pasivas, ejemplo cortafuegos, sí, pero también otra cosa como pasivo sería la construcción de las casas, ¿cierto? Los materiales que uno ocupa y el tema de limpieza. Alguien, no está aquí preguntado específicamente, pero una vez escuché a alguien preguntando qué pasa con los sprinklers, o si se puede tener como una medida más activa. Hay que pensar que los sprinklers, por ejemplo, están diseñados para dar una respuesta a un incendio que recién está en su etapa inicial, ¿cierto? En una pieza, empieza en un compartimiento, se activa el sprinkler, se apaga el incendio. Acá el incendio viene de afuera, viene completamente desarrollado, por lo tanto, sprinklers no creo yo que vayan a funcionar mucho. Y claro, mecanismo de evacuación, yo creo que hay que ponerse en los peores escenarios. Si se cortan las calles, ¿qué podemos hacer? Hay un área que esté como lo suficientemente limpia de vegetación donde nos podamos ir a resguardar. Podemos hacerlo a través de... Yo he visto evacuación por bote, por la playa, mucha gente simplemente caminando porque las rutas o están cortadas o están atochadas.
Entonces, creo que por eso hay que asumirlo como comunidad, que en tu comunidad veas cuáles son mis rutas de acceso, cuáles son las potenciales alternativas que tengo. Pero si me pides porcentaje no tengo idea. No, es muy difícil. Ok. Bueno, como decía Natalia, en FPA o Estados Unidos está con el mismo desafío, pero claro, ellos están con medidas, con documentos desarrollados bien avanzados que nos encantaría poder imitar. Y ellos declaran niveles de porcentaje de generar un presupuesto que ataca estos distintos elementos. No recuerdo los números, eh, pero claro, no es solamente combate, que es como lo que uno ve que pasa acá en Chile. O sea, acá en Chile se invierte mucho en arriendo de aviones, etcétera, y poco en lo otro. Tenemos varias preguntas, algunas se me pueden ir pasando porque van ahí. Federico, no, Latosinski dice, ¿existe algún tipo de aditivo que se aplique sobre la superficie y evite la ignición de los combustibles rociados? Quizás más de Eh, tecnologías que se emplean ahora sí, para el yo vi, combate. a mí me han presentado uno. Es como una pintura o algo así que se le pone a la casa y que claro, que en teoría cuando llega la llama, ni siquiera es como que actúe como intumescente, sino que lo protege y el incendio debiera pasar y tu casa no debería estar afectada. Era carísimo. De partida, creo que había que reaplicarlo cada 3 meses. Y también esos 3 meses, me imagino yo, en realidad no me acuerdo muy bien, que no consideran, no sé, si llueve o otras cosas así como, como la casa expuesta a diferentes condiciones climáticas. No lo he visto en acción, no he sabido de, por ejemplo, comunidades que lo hayan implementado y que después haya habido un incendio y que haya funcionado bien. No tengo noción de eso, pero sí he escuchado que existe. Eh, Claro, yo creo que también Federico puede plantear esta aplicación en aviones de productos que generan un cortafuego químico de la vegetación. Eh, Eh, hay opiniones divididas con respecto a los aviones, porque en general, bueno, da lata decirlo, pero hay incendios que en realidad no hay nada que se pueda hacer y que lo único que hay que hacer es esperar a que las condiciones climáticas mejoren para poder hacer algo. Es terrible, pero es verdad. entonces, como decía Andrés, es un hecho y tenemos que aprender a vivir con ello. Claro, Anton, por eso la respuesta tiene que ser, perdón, no tiene que ser una cosa reactiva, no es como, hay un incendio ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que estar preparados antes, porque de que va a pasar, va a pasar. eso podemos Mm. apostarlo. Oye, Anton Siller tiene una pregunta que tiene que ver en relación al coexistir en un sector industrial con plantaciones forestales. Entonces plantea si correspondería a los proyectos de protección contra incendios de esas industrias considerar sistemas de extinción para incendios forestales cercanos. Yo creo que Eh, sí, no sé si es algo que esté así como que sea un requerimiento legal. Yo he estado trabajando con plantas recicladoras de plástico y cosas así, y sé que ellos tienen dentro de su plan de riesgo, consideran incendios provenientes del exterior, que por ejemplo podría ser un incendio forestal dependiendo de, de dónde esté ubicado. Eh, pero en general son como muros altos, resistentes, como un muro cortafuegos. Eh, en general, las plantas industriales tienen más, ¿cómo se puede decir? Recursos invertidos en protección activa, por ejemplo, en tener hidrante o host reels o lo que sea. Entonces, en general, podrían tener una respuesta mejor y creo que debieran, no solo en términos de como para la comunidad, sino también por ellos, porque ellos tienen más plata invertida ahí que probablemente quieren resguardar su continuidad operacional y todo eso. Pero no sé si habrá algún requerimiento legal. mm. Bueno, hay datasheet de FM que establece que tienes que eliminar la vegetación en ciertas distancias, etcétera, y uno antaño iba a las plantas que están en esos sectores y uno veía bosques de pino dentro de la misma planta. Ahora uno va a las plantas de celulosa, etcétera, ya no ve ningún arbolito cerca de la planta. Les hizo sentido después del quemar alguna planta por ahí. Mm, Eh,
Marcial Zúñiga pregunta si existe evidencia de disminución del porcentaje de oxígeno en un lugar cuando éste está rodeado por un incendio forestal de gran magnitud. No lo sé, no lo sé. Creo que a nivel local sí, y de hecho eso es lo que pasa cuando hay un incendio de gran magnitud y por qué se crea la turbulencia también, es por un tema de que el incendio está quemando, está consumiendo oxígeno, se generan áreas en los distintos lugares de baja presión, de alta presión, entonces hay momentos en que el incendio crece, hay momentos en que después hay mucho aire como alimentando el fuego, entonces cuando, no sé así como disminución a qué punto, como si pudiera ser peligrosa para la gente, me imagino que esa es a lo que está apuntando, pero sí hay puntos en los que hay un poco menos y que se producen cambios de presión, pero o sea, si pensamos en un incendio es tan turbulento y tan caótico, ¿cierto? Sobre todo cuando son grandes. Pero así como que pueda llegar a afectar a las personas, no creo. Ok. Paulo Mena pregunta si existe o sabes alguna normativa que obligue a las instituciones en Chile a trabajar coordinadamente en los incendios forestales y de interfaz. ¿Cuál es tu experiencia en el extranjero sobre esto? No creo que exista. Y que lo veo muy complicado también. En general porque estos incendios involucran mucha gente, a veces distintas comunas, distintas compañías de bomberos. Entonces, ¿cómo vas a hacer que todos funcionen, como que todos trabajen en conjunto si yo me imagino que ni siquiera están los recursos? No, yo de mi experiencia investigando el incendio que mostré en la presentación, escuché que fue un caos. Escuché que la persona que estuvo a cargo de los bomberos no lo echaron, pero lo reasignaron a otra parte porque fue un caos. Sobre todo, creo que el principal problema es este. La persona que estaba a cargo del incendio era un bombero estructural. ¿Ok? O sea, que va a trabajar a incendios estructurales, no a incendios forestales. Y en Sudáfrica, y no sé cómo será aquí en Chile, la mayoría de los bomberos forestales son voluntarios. Entonces son dos organizaciones completamente separadas y de estos voluntarios hay muchos grupos. Entonces, al ser voluntarios tienen menos recursos, tienen menos procedimientos, ¿cómo uno va a legislar sobre estas instituciones que también son voluntarias? Entonces, yo lo que escuché, caos. Eso fue, sinceramente. Entonces, creo que hay cierta magnitud de incendio que quizás sí podría, en los que sí se podría hacer, pero otros no lo sé. Creo que es muy complicado. Bueno, aquí en Chile uno ve estos comandos de incidente que se despliegan en la zona y bueno, cumplen ese rol de tratar de coordinarlo, pero que obligue a las instituciones a hacerlo, yo no Yo sé conozco. que hay gente que está como a cargo de tratar de ver el pronóstico del tiempo, tratar de entender las condiciones, sobre todo del viento, cómo van a cambiar, para entender más o menos hacia dónde se va a propagar el incendio y poder eh, reaccionar de esa forma y ir a atacar, no sé, de distintas formas el incendio. Y ellos probablemente están como a un nivel más alto y le comunicarán a las otras instituciones qué hacer. Pero creo que todo funciona muy desde la informalidad. Eh, Respecto a eso de las condiciones, cuando conversamos inicialmente, tú nos mostraste algunas herramientas de análisis que se implementan para poder mapear o clasificar el riesgo de la zona en función del porcentaje de humedad, en el porcentaje. ¿Eso tú conoces en Chile si se hace ese análisis? Y yo me parece que sí. ¿Sí? Me parece haber visto como riesgo alto, no sé, como en el verano sobre todo, en algunas áreas. Creo que sí, podría estar equivocado, pero me parece que sí. Pero claro, eso es muy, si uno lo piensa, es muy del día a día, ¿cierto? Y es como solamente te está diciendo, no sé, ten cuidado de no botar tu cigarro o de no hacer un asado.
para mí no es como la herramienta ideal. Sí funciona, o sea, claro, sirve, es mejor que nada, pero sí, es muy puntual, Ya. a eso sí quiero ir. Porque tú Por ejemplo, mostrabas hay en otras tu... cosas que se pueden hacer que involucran más, obviamente mucho más recursos y mucho más análisis, que es, por ejemplo, ver los distintos incendios históricos que han ocurrido en áreas. Y creo que eventualmente, si ya se analizan varios, se puede ver como un patrón en términos de frecuencia, en términos de hacia dónde se propagó, y cosas así que nos hacen ya más entender, por ejemplo, el riesgo de una comunidad, o también nos sirven para ver cómo ha cambiado el incendio y cómo ha cambiado el riesgo en función de los años, y podemos empezar a ver qué pasó, qué cambios de tierra hubo, fue el clima, fueron las personas, fue que se puso una industria aquí, fue que ahora hay más pino, pero claro, todo eso ya involucra mucho más tiempo de análisis. Ya. Y por ejemplo, que si tú tuvieras, tuvieras un cargo en Chile de diputada de una comisión de No. emergencia nacional y tienes presupuesto y tienes herramientas, ¿qué debería implementarse para mejorar la prevención para este tipo de incendios? Bueno, yo tengo la postura de que las quemas controladas debieran ser, o sea, le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste. Para mí, o sea, está claro que el principal, bueno, hay dos principales problemas, ¿cierto? O tres, podríamos decir. El cambio climático, que no lo vamos a arreglar, o sea, yo, y como diputada menos, sería capaz de solucionar el cambio climático. Dos, es el cambio de uso de tierra, que creo que tampoco es fácil de controlar, porque ¿cómo vas a restringir que gente vaya a vivir a estas áreas? Y la cantidad de combustible disponible. Y para mí la forma más eficaz y más simple sería reducir la cantidad de combustible disponible. Ahora, esto se tiene que hacer, obviamente no es como que yo voy y digo, aquí, ¿cierto? Me tinca que aquí. No, hay que analizar la vegetación, hay que hacer todo un tema de qué tipo de vegetación es esta, cada cuánto tiempo esta vegetación debiera quemarse, y hay toda un área que se llama, no sé, supongo que se llamará ecología de fuego en español, Fire Ecology, que estudia eso. Tú puedes cortar, por ejemplo, un pedazo de un árbol y ver la historia, ver cuántos incendios ese árbol ha resistido, y ver, por ejemplo, mira, cada 10 años, cada tantos años, y entender lo que la vegetación necesita, porque no solamente es lo que nosotros queramos, es también lo que la vegetación necesita. Entonces, se puede hacer de una manera sustentable y de una manera segura, relativamente segura, porque quema controlada hasta que ya no se puede controlar, ¿cierto? Hasta que las condiciones cambien y pasa algo inesperado y no se puede controlar. Pero para mí esa es la forma. Lo otro es, y bueno, y aquí es porque en realidad lo que a mí me gusta hacer es investigar incendios reales. Es la única forma en que nosotros vamos a entender qué es lo que está pasando en una comunidad o en un país en específico. Hay muchas veces que yo he escuchado, pero si en Estados Unidos hacen esto, si en Estados Unidos investigan esto, en Australia, no sé dónde. Hay cosas, claro, el incendio, el fuego es el fuego, ¿cierto? Yo al otro día me preguntaron, ¿por qué hay que estudiar el incendio si en realidad el fuego es el fuego y qué tanto ha cambiado el fuego en los últimos años? Y claro, el fuego es el fuego, pero la gente cambia, las culturas cambian, los tipos de construcción cambian, muchas cosas cambian. Y eso va de un país a otro, incluso de un área a otra. Entonces, de repente, la gente quiere tomar una solución que funciona en una parte y implementarla en todas partes, porque a lo mejor es la forma más rápida, porque es quizás lo más barato en términos de que no hay que investigar o no hay que analizar mucho. Pero hay cosas que simplemente no funcionan. Entonces, por eso yo creo, si yo tuviera la plata, yo la usaría en eso. Ok. Eh, bueno, varias personas agradecen. Ahí Marcial Zúñiga plantea de alguna otra forma de la instrucción a la educación desde jóvenes en las aulas relacionado con la prevención. Claro, eh, un tema de incendio forestal, un tema de incendio dentro de tu domicilio. Es conocida las campañas de educación que se hacen en otros países respecto a la protección contra incendios, de lo cual
acá estamos muy limitados de eso todavía. Yo te doy el pase, Rodrigo, y agradezco a Natalia el tiempo en su visita a Chile, que era por descanso, vacaciones, pero nosotros la tenemos aquí. Afortunadamente se pudo dar esa posibilidad de dar esta charla. Bueno, Rodrigo, Aquí estoy. Bueno, Natalia, agradecerte por la aceptación a nuestra invitación a poder exponer, ¿cierto? Bueno, te felicitamos por tu excelente presentación. Además, a los participantes en el chat le hemos enviado un tríptico desarrollado por CONAF con recomendaciones de espacios de autoprotección para zonas urbanas cercanas a sectores forestales. Con respecto a redes sociales, lo invitamos a que nos sigan en LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, para que se enteren de las actividades que estamos desarrollando y de las próximas actividades que van a comenzar, que en julio del 2023, el próximo mes, empezamos con el segundo programa introductorio a la protección contra incendios, dándole continuidad al primer programa que se desarrolló durante el 2022. También ustedes pueden acceder a la página web, en específico a la sección Información Técnica, donde pueden encontrar nuestras tecnonotas, que son materiales relacionados con todo el área de la seguridad contra incendios, protección activa, pasiva, evacuación, compartimentación, etc. Bueno, también pueden encontrar las empresas asociadas y los socios profesionales que también están asociados a NAPSI. También, antes de finalizar, tomar un momento, ¿cierto? Y poder expresar nuestras condolencias a dos de nuestros asociados, Milton y Robinson, que lamentablemente fallecieron hace muy poco, y queremos dedicar esta actividad en recuerdo de ellos. Bueno, nuestros pensamientos a su familia y sus seres queridos. Bueno, que descansen en paz, Milton y Robinson. Agradecer nuevamente a todos ustedes por participar, su interés en esta actividad. Síganos, como ya le dijimos, en nuestras redes sociales, y bueno, nos vemos hasta la próxima actividad. Muchas gracias.